Estamos en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículos del 17 al 30 son los que vamos a ver hoy, y son los que se refieren al momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Voy a leerlo y espero que ustedes lo sigan en sus Biblias. Versículo 17 del capítulo 19 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Antes de seguir, quiero decirles esto. Todos sabemos esto, hemos escuchado este pasaje muchas veces, cómo Cristo fue llevado y crucificado, cómo clavaron sus manos y sus pies, lo que le dieron de beber, cómo se burlaban de él. Todos hemos escuchado eso, y eso es lo que vamos a leer en este momento. Pero escuchémoslo como si nunca antes lo hubiéramos escuchado, e imaginémonos ese pasaje, imaginémonos esa situación de alguien sufriendo en la forma como él está sufriendo. Pensemos en eso. Pensemos ahí en dos cosas principalmente: la humildad y sometimiento de Cristo Jesús por obedecer al Padre, ¿sí? Esa obediencia de Él, ese sacrificio de Él por obedecer y glorificar a Dios. Miremos ese aspecto en lo que vamos a leer. Y también miremos, por otro lado, cómo es Dios de soberano. Vamos a mirar la soberanía de Dios, como un Dios todopoderoso, como un Dios que todo lo puede, programa, planea y ejecuta todas las cosas que suceden, porque todo lo que sucede, sucede por su voluntad. Pensemos en eso, en la soberanía de Dios y en la humildad y majestad de Cristo, cómo afrontó él ese sufrimiento. Vuelvo a leer el versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed.
y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió Cristo Jesús. Después de haber sido declarado culpable de muerte por parte de las autoridades judías, por haber dicho que él era el Hijo de Dios y por haber mostrado que él era el Hijo de Dios, y después de haber sido declarado inocente por parte de las autoridades romanas, en este caso Pilato lo declaró inocente, los judíos lo declararon culpable de muerte. Pilato trataba de zafarse y lo declaró, dijo: yo no veo ninguna culpa en este reo, no debe morir, pero en últimas ejecutó la orden. Finalmente Cristo fue llevado a morir crucificado. Y tengamos presente eso de la crucifixión, porque si Él murió de esa manera y en esa cruz, fue por ti. Piensa en eso, en todo eso que vamos a ver. Cristo Jesús murió por mí. Piensa en eso. Murió por ti. La crucifixión de Cristo Jesús es el punto más alto, es el pináculo, es el clímax, es el hecho más importante en el plan de salvación de Dios. Dios lo dispuso así antes de la creación. Para uno le es difícil entender eso. ¿Cómo así que Dios planeó desde antes de la creación de que su Hijo Jesús iba a morir en una cruz de esa manera? ¿Cómo puede ser Dios tan cruel y planificar desde antes de la creación que su Hijo tenía que morir de esa manera? Pero Dios lo dispuso así. Ese es el plan de salvación de Dios. Es la razón por la cual Cristo vino al mundo. Él vino para morir para el rescate de muchos. Cristo Jesús vino a la tierra porque Dios te ama y alguien tenía que pagar el castigo en lugar tuyo. Tú tienes que pagar el castigo. Pero Dios descargó su ira y castigó tus pecados en Cristo Jesús. Ten en cuenta eso en todo momento. Romanos 3, 25 y 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso lo dice en Romanos 3, 25 al 26. Dice Pablo en esos versículos, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, puso como propiciación a Cristo Jesús. Cristo Jesús, Dios lo entregó para que muriera en lugar tuyo, para que sufriera en lugar tuyo. Pero dice aquí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es posible que Dios, o no es posible, es así. Dios en este momento sigue teniendo esa paciencia y está esperando tu decisión. Está esperando que tú vuelvas tus ojos a Cristo. ¿Hasta cuándo es Dios paciente contigo? Solo Él lo sabe. Hasta hoy es posible. Hasta mañana, que es el día que mueres, uno no sabe.
pero Él ha sido paciente, al menos sabemos que ha sido paciente hasta hoy. Pero, ¿qué pasará con cada uno de nosotros? Mañana, pasado mañana, ¿estaremos? Porque ya la paciencia ya se habrá acabado, y si no vinimos a los pies de Cristo Jesús, nuestro destino en el infierno está garantizado. Y si Jesús hizo eso, debemos tener nosotros conciencia de todo lo que hemos ya visto, de cómo fue toda la tortura de Cristo Jesús y todo lo concerniente a la corona de espinas, y todo lo concerniente a cada uno de los latigazos que sufrió. Y tengamos en mente que cada espina de esas que se clavaba en la cabeza de Cristo Jesús, cada latigazo, cada golpe en esos clavos para ponerlo a Él en la cruz, en sus manos y en sus pies, cada golpe era debido a uno de tus pecados. Tú pecaste, un golpe. Tú pecaste, una espina que se entierra en la cabeza de Cristo Jesús. Porque Él vino a sufrir eso por tus pecados. Los culpables de la muerte de Jesús fuimos nosotros. Sabemos que Dios fue el que planificó todo eso, pero Él vino porque nosotros pecamos, y el amor de Dios es, Él quiere que nosotros seamos salvos, y por eso vino a pagar por nuestros pecados. No perdamos de vista eso. Pero ¿por qué las cosas tenían que ser así? ¿Por qué Dios no simplemente declaró quiénes irían a ser salvos y listo? En lugar de que su propio Hijo tuviera que morir en la forma como murió. ¿Por qué tenía Él que venir y aguantarse toda esa burla de todas estas personas y ese dolor al que lo sometieron? ¿Por qué? ¿Para qué? Primero que todo, debemos entender que en general Dios hace todo para su gloria. Dios creó el universo para la gloria de Él. Él es perfecto. Él es absolutamente perfecto. Y todo lo que haga debe ser para exaltar esa perfección. Él no puede hacer nada para exaltar otra cosa que no sea perfecto. Y lo único perfecto es Él mismo. Por eso Él hace todo para su gloria. Porque Él es perfecto. Y esa perfección incluye su santidad, su justicia, su verdad, su amor incondicional, su gracia, su poder, su majestad y todos los demás atributos que conforman la gloria de Dios. Dios incluyó en su plan de salvación la muerte por crucifixión de su amado Hijo para mostrarnos varias cosas. Vamos a ver varias cosas, puede que estén un poquito en desorden, pero miremos varias cosas que se ven a través de la crucifixión de Cristo Jesús. Primero, vemos su amor hacia la humanidad. En Juan 3:16, lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús murió crucificado? Porque Dios nos ama y puso a Jesús en propiciación por nuestros pecados. Dios entregó a su Hijo para que muriera y pudiéramos nosotros ser salvos. Dios incluyó en su plan de salvación la muerte por crucifixión de Jesús para mostrarnos que Él es soberano, que Él está en control de todo, absolutamente de todo, y que Él todo lo decretó, todo Él lo planificó. La forma como sucedió la muerte de Cristo Jesús cumple hasta los detalles más pequeños de lo que ya estaba profetizado en la palabra de Dios. Eso nos muestra que Dios está en control de todo lo que sucede.
Porque si hubiera sido, uy, mire lo que le hicieron, y si fuera por primera vez, fue algo que sorprendió a Dios. No, a Dios nada lo sorprende. Dios ya había planificado todo eso. Dios ya lo había dispuesto así. Tercero, Dios incluyó en su plan de salvación la muerte por crucifixión de Cristo Jesús para mostrarnos que Él es infinitamente justo. No olvidemos, Él no pasa por alto los pecados tuyos. Él no pasa por alto ningún pecado. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Dios no puede pasar alto que la paga del pecado es muerte, tal como dice Romanos 6:23. La paga por tu pecado, cualquier pecado que cometas, es tu muerte espiritual, es ser apartado de Dios, es no tener nada que ver con Dios, es estar garantizada tu vida eterna en el infierno. Esa es la muerte. Y cada pecado que tú cometes, estás garantizando eso. La paga del pecado es muerte. Dios mostró por medio de la crucifixión de Cristo Jesús que Él es infinitamente justo. No puede dejar sin castigo, porque no podía dejar sin castigo ningún pecado de nadie. Alguien tiene que pagar la pena por el pecado, por cada pecado de cada uno de nosotros. Alguien tenía que pagar para Él poderlo perdonar. Y ese alguien tiene que ser perfecto, porque si no, no sirve sino de pronto para pagar por los pecados de esa misma persona, no por los pecados tuyos ni de nadie más. Pero alguien perfecto tenía que morir para pagar por los pecados de todos nosotros, y el único perfecto es el mismo Dios en Cristo Jesús. Jesús pagó la pena y el castigo que nosotros debíamos pagar para que Dios mostrara que Él es absolutamente justo. Él no deja de aplicar justicia. Cuarto, Dios incluyó en su plan de salvación la crucifixión de Cristo Jesús para mostrarnos cuán cruel es la maldad del hombre, producto del pecado del hombre. Cuán cruel, cuánto pecaminoso y lleno de maldad es el pecado. Uno peca y uno dice, bueno, pero eso no fue tanto. Yo sigo pecando, pero ese no es tan grave. No, cualquier pecado es grave y lo aparta a uno de Dios, y uno muere a Dios con cualquier pecado. La crucifixión era la peor muerte que alguien podía sufrir, y Dios permitió y planificó toda esa crucifixión y todas las circunstancias alrededor de la muerte de Cristo Jesús para mostrar cómo es de maligno el hombre. Es mucha maldad la que debe haber en el cerebro de todas estas personas que lo torturaron, lo azotaron, se burlaron de él, lo ofendieron, le daban golpes, bofetadas, lo escupían, le ponían la corona de espinas, lo ponían a cargar su cruz y lo clavaban, y es mucha la maldad que hay en el hombre, y Dios quería que todo el resto del mundo viera cómo es de pecaminoso el pecado, cómo es de mala la maldad del hombre. Y a veces nosotros tomamos eso livianamente. La tortura y la misma crucifixión muestran todo eso. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios tenía que mostrar la maldad de esa manera en Cristo Jesús? Porque algunos dicen y decían que el pecado, el pecado que yo hago, eso no es tan malo. Yo a veces peco, pero eso no es tan malo. Yo no soy perfecto, pero tampoco tan malo. Cualquier pecado es terrible para Dios, entre los ojos de Dios, cualquiera que sea. Y Él tenía que mostrar cuán grande es la maldad del hombre. Y el hombre es así de malo. Solo que gracias a la gracia general de Dios,
Él pone muchas restricciones que nosotros no entendemos, y por eso tenemos sociedades en las cuales más o menos se vive, se puede vivir con explotación, sin explotación, con guerra o sin guerra, pero más o menos se puede vivir por la misericordia de Dios de poner restricciones por medio de los gobiernos para que las sociedades puedan medio funcionar. Si no hubiera autoridad, si Dios no estuviera presente, este mundo ya se hubiera autodestruido por su maldad. Dios quería mostrar esa maldad por medio de la crucifixión de Cristo Jesús. Dios incluyó en su plan de salvación la muerte por crucifixión de Cristo Jesús para mostrarnos la obediencia de su Hijo. Cristo Jesús voluntariamente se entregó para sufrir todo esto, para sufrir todos esos vejámenes y para sufrir esa clase de muerte. Y Jesús era consciente de que Él hacía eso, obedecía al Padre para glorificar al Padre, como lo dice en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Que seas tú glorificado porque yo te obedecí. Entonces, estas y otras razones nos dan a entender el por qué Dios determinó que la muerte de Cristo fuera así de cruel. Pero al mismo tiempo, no debemos olvidar que así lo haya planificado Dios, así Dios hubiera usado a estas malas personas, a todas estas autoridades judías perversas, los soldados, y así Él hubiera permitido que todas estas personas le hicieran eso a Cristo Jesús. ¿Sí? Y todo eso fue decretado, permitido por Cristo Jesús, por Dios. ¿Sí? No debemos olvidar que a pesar de que Él lo decreta y lo planifica así, el hombre es responsable. La maldad del hombre, el hombre es responsable de esa maldad. Dios no crea al hombre malo. La maldad se crea por no amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando uno se ama más a sí mismo, ahí empieza la maldad, empieza el pecado y empieza todo. Cuando uno no ama a Dios más que a uno mismo. Entonces, la responsabilidad, la soberanía de Dios en planificar todo esto, pero la responsabilidad es tuya, la responsabilidad es del hombre, la responsabilidad es de los judíos, la responsabilidad es de los romanos. Así lo dice Pedro en Hechos 2:22, ¿recuerdan? Donde dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A este, a Cristo Jesús, entregado por el plan que Dios elaboró. Prendisteis, ustedes lo prendieron y prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios lo planificó, pero ustedes son culpables porque lo ejecutaron. Uno no entiende bien, pero si Dios lo decretó, ¿por qué van a ser culpables? Pero así es. Ellos son responsables, son culpables. Dios decretó que todo eso sucediera así, pero la responsabilidad del hombre ahí está. En Hechos 4:27, algo parecido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos se juntaron para que sucediera lo que tú planificaste, pero ellos son los responsables por haberlo matado. Ahora, Juan narra la crucifixión
destacando más bien la majestad de Dios y de Cristo, y manifestando la gloria de Cristo, cómo fue su humildad, su humillación, soportando todo de la forma como todos sabemos, y todo lo hizo por mí, por ti. Entonces, Juan narra la crucifixión resaltando eso de Cristo Jesús y de Dios. No entra en muchos detalles del sufrimiento físico de Cristo Jesús. Juan no entra en muchos detalles, como lo hace el más descriptivo, por ejemplo, Mateo, cuando escribe la muerte de Cristo Jesús, es un poco más detallista. Juan narra más bien ¿no?, la majestad y la humildad de Cristo Jesús. Y si nosotros revisamos el pasaje que estuvimos leyendo, nos vamos a dar cuenta de todo esto que estamos diciendo. Leímos todo lo que pasó, de lo de la ropa y de lo de las suertes y todas esas cosas. Y esa es una de las primeras cosas donde uno ve la soberanía de Dios. Como 1000 años antes, 1300 o 1400 o 1000 años antes, cuando se escribieron los salmos, ahí ya estaba dicho esto que iba a pasar. Si ustedes leen el Salmo 22, en el Salmo 22, vamos a leer algunos versículos. El versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que esas fueron las últimas frases de Cristo Jesús, y fueron escritas, dichas 1000 años antes, 1200 años antes, cuando escribieron los salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y ese fue el sufrimiento más grande de Cristo Jesús hacia su muerte, porque él iba a estar separado de Cristo Jesús, y eso fue lo que más lo atormentó. A él no lo atormentó tanto los latigazos o las espinas de la cruz, o el haber sido clavado en la cruz, o qué. Lo que lo atormentaba y lo puso a sufrir mucho era que iba a estar separado 1 segundo, 2 segundos, 3 días, 3 horas, no sé, de Dios. Él iba a estar separado de él, y eso él no lo soportaba. El versículo 6 del Salmo 22 dice: mas yo soy gusano y no hombre, dice el Salmo. Pero es como si lo dijera Jesús. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Y eso fue lo que sufrió Jesús. Escarnecer es burlarse. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Así se burlaban de Cristo Jesús. Tú dices que eres hijo de Dios, pues que Dios te salve. Tú que dices que eres Dios, pues sálvate a ti mismo. El versículo 14: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Y eso es lo que sucede cuando crucifican a alguien. Todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. O sea, me dio sed. Y eso fue, y es lo que está escribiendo Juan. Me dio sed. Tú me has puesto en el polvo de la muerte, sigue diciendo el Salmo 22. Sigue diciendo: me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron, o sea, me clavaron las manos y mis pies. Horadaron. Todo estaba exactamente profetizado. Dios en control. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.
Exactamente, eso fue lo que sucedió y lo que Juan está narrando. Ahí está Dios en control de todo lo que existe. No va a estar Dios en control de lo que a ti te está pasando hoy. Pero tú puedes decir, yo hago lo que yo quiera, yo hago mi voluntad, yo no hago la voluntad de Dios, yo puedo solo, mi vida yo la manejo, no es Dios. Y fíjate, ¿quién es Dios? Dios soberano, que tiene todo el control de tu vida, pero se necesita que tú vuelvas tus ojos a Él y te sometas a Él. Y siempre me gusta leer este Isaías 53, que dice, angustiado Él, hablando de Cristo Jesús, 700 años antes de que todo esto sucediera, la crucifixión de Cristo Jesús, Isaías dijo esto: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, murió, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9 de Isaías 53. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Sabemos que Él fue crucificado en medio de dos ladrones. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea, un hombre rico, fue el que dio la tumba donde enterraron a Cristo Jesús. Todo profetizado. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, porque Dios necesita mostrar su justicia y castigar tu pecado. Normalmente cuando llevaban a un crucificado, adelante iba otra persona con un aviso diciendo: lo están crucificando porque mató a alguien, lo están crucificando porque es un ladrón, lo están crucificando porque es un conspirador contra el gobierno. En el caso de Cristo Jesús, el aviso decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Al tratar de poner ahí el delito de Él, están diciendo la gran verdad de que Jesús es Rey. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Lo hizo Pilato para tratar de burlarse de los judíos que lo tenían ahí acosado de que mátelo, y él no quería, y él, para tratar de desquitarse un poco de eso, entonces puso el aviso así, y lo puso en griego, en hebreo y en latín, porque esos eran los idiomas de las personas que iban a pasar por el frente de Cristo Jesús crucificado. Y los judíos: no, él no era el Rey de los judíos, por favor escribe que él dijo ser el Rey de los judíos. Y Pilato contesta, para terminar de desquitarse un poco de esa opresión de los judíos: lo escrito está, lo que he escrito está escrito, punto, así quedó, no hagan ningún reclamo, no hagan nada. Entonces aquí vemos cómo Dios usa a pecadores, cómo Dios usa a gente mala para ejecutar sus planes, Él usa a la gente mala. Ni Pilato ni las autoridades judías creían que Jesús fuera el Rey de los judíos, pero la realidad era que sí lo era. Pero los usó a ellos para matar a Cristo Jesús. Ahora, decíamos que la crucifixión de Cristo Jesús es la expresión de amor puro por parte de Dios y por parte de Cristo Jesús. Cristo no dejó pasar la oportunidad, estando en esas circunstancias tan difíciles. Ahí, después de haber sufrido tanto y estando ahí crucificado,
y ve a su madre y se preocupa por ella. Ve al discípulo que más ama y preocupado por él. Él necesita soporte de una madre. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Aún en esas circunstancias y preocupándose por ellos. Eso es amor incondicional. Amor que no se puede comparar con nada. Y por último, pues se llega al momento en que Jesús entrega su espíritu. Cuando Cristo Jesús dijo, consumado es, que fue lo último que dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Cristo Jesús dijo, consumado es, que ya fue lo último, en realidad fue un grito, de acuerdo a como lo describe Mateo. Fue un grito prácticamente de triunfo. Ya lo hice, ya cumplí. Fue como un grito de victoria. Ya, Dios, hice lo que me dijiste. Te obedecí hasta el máximo. Ya. Lo hice, consumado es. Cristo Jesús estaba haciendo la propiciación del Cordero de Dios. Se necesitaba alguien perfecto para él ser sacrificado por el pecado de todos. Cristo Jesús fue ese Cordero. Él fue la propiciación de Dios para que tú pudieras ser salvo. Pues todas las exigencias de la ley de Dios se habían cumplido en Cristo Jesús. Dios estaba mostrando su infinita justicia al aplicar el castigo que merecen nuestros pecados. Él no nos perdonó los pecados gratuitamente, no. Él descargó su ira por el pecado de nosotros, la descargó en Cristo Jesús. La pena la pagó Cristo Jesús. Y ya lo último, cuando Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él murió. Él no fue que se haya muerto. La muerte en la cruz, terrible, pero él todavía, al gritar, consumado es y todo esto, él todavía estaba demostrando que tenía fuerzas suficientes. Si no, no hubiera gritado. ¿Sí? Pero al mismo tiempo se dice, entregó su espíritu. Él murió. Ahí nadie lo mató, él murió. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso es lo que tú debes hacer. Si has entendido, si has escuchado algo y entendido algo del significado de la muerte de Cristo Jesús, eso es lo que cada quien de nosotros o ya lo hicimos, o tenemos que hacerlo, o estamos haciéndolo. Decir, en tus manos, oh Dios, encomiendo mi espíritu. Te entrego mi vida, te entrego el control de mi vida. Yo no soy nada. Yo me niego a como estaba viviendo antes. Me niego a seguir pecando como venía pecando. Olvido todo eso, me arrepiento. Perdóname, Dios, por haberte ofendido. Te entrego mi vida. En tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida, mi todo. Yo ya no soy nada, yo lo único que voy a hacer es obedecerte. Te invito a que pienses en eso. Si nunca lo has hecho, hazlo. Hazlo. Y hazlo lo más pronto posible. Nadie sabe qué ha de ser el día de mañana. No cometas el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es saber todo esto que vimos hoy y no creer en Cristo Jesús. Ese es el pecado imperdonable. Haber escuchado esto y no hacer nada, no tomar ninguna determinación. Y el pecado imperdonable, las consecuencias del pecado imperdonable es la eternidad en el infierno. No lo hagas.
Ven a Cristo Jesús. Descansa en Él. Vamos a orar. Te doy gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pero te damos gracias, Señor, principalmente porque a través de ella podemos ver cuán soberano es. Podemos apreciar la justicia tuya, que tú no dejas sin castigo al impío. Y te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra vemos que tu Hijo Jesús se ofreció para morir y pagar la pena que merecíamos nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, por revelarnos el Evangelio, por dejarnos conocer quién es Cristo Jesús, Señor. Y te damos gracias, Padre del cielo, porque nos das la oportunidad de ser salvos y entregarte el control de nuestras vidas a ti en arrepentimiento y fe. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Obra en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sálvanos, Padre del cielo. Transfórmanos. Danos la fe que necesitamos, Señor, para ser salvos y depender únicamente de ti. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Cristo Jesús. Amén. Amén.